¿Cómo les va? ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten esta semana? ¿Qué más? Bien, profe, confiado. Aquí cuando les estaba diciendo que todos entran así como medios cabizbajos, sin sentido de la vida y no, ánimo, ánimo, sí. Bueno, la clase de hoy va a estar dividida en 3 partes. La primera, vamos a hacer una retroalimentación, pero es más una retroalimentación de ustedes hacia mí. ¿Listo? Esa es la primera parte. La segunda parte es una retroalimentación de mi parte hacia ustedes. Bueno, entonces aquí tengo el enunciado de la parte de planimetría, que es como lo más traumático de todo. Y lo hablamos un poquito de cómo se hacía, para que lo tengan ahí en cuenta, sobre todo para el final. Y por último empezamos a hablar sobre GPS y GNSS. Bueno, entonces, primera parte. A mí siempre me gusta hacer como esta sesión de feedback para saber ustedes cómo se sintieron en el parcial, en términos de, yo sentí que no sabía ni miércoles y entonces me fue muy mal. O no, yo sentí que el parcial estuvo bien, lo que sea, lo que sea. Entonces no sé si alguno tiene algún comentario al respecto. ¿Cómo se sintieron? ¿Perdidos? Ajá. O sea, eso fue fatal porque, digamos, si uno lo tenía mal, le quedaba un préstamo. Exactamente. Digamos, dando ese asilo, yo creo que había más posibilidades de pasar. Sí, sí, pero entonces la parte de ahí, como para que lo entiendan desde mi posición, es que para mí la parte, para no clavarlos así como ya tuvieron mal eso, de ahí para adelante tienen mal, está toda la parte del procedimiento que vale un 40%, si no estoy mal. Entonces, la idea no es juzgarlos por un azimut que no les dio. Usted tenía ahí comentario, cuénteme. Yo sentí que estaba, pues dentro de lo que estábamos, estaba acorde, pero Ajá. sentí que estaba muy largo. Muy largo. Las dos partes muy largas. Muy largas ambas partes. Sí. Sí, es que pasarlo a la hoja quita mucho tiempo. O sea, tal vez Sí. un puntico menos o 2 punticos menos, tal vez. No, de pronto ahí lo que puede ser es quitar el formato y que solo sea llenar la hoja de examen. Por ejemplo. O todo en uno. Ujú. Todo en uno, porque es que tener 2 hojas es como primero ya y luego acá. Hacer todo en una. El tema del Excel es que con el Excel uno evita ciertas cosas. Primero, tener que revisar 140 Exceles. Segundo, que de esos 140 aparecen 10 que no le abren a uno y entonces como 2 semanas después cuando uno está calificando, oiga, su Excel no me abrió. ¿Sí? Entonces es como ese drama ahí entre, ay, no, pero yo sí hice y no sé qué. Entonces uno se quita como encima de ese problema, no aceptando los Exceles. ¿Sí? Puede ser que sea muy largo, eso sí. Sí, puede ser que esté muy largo, puede ser que sea muy largo. Lo que siempre hacemos es ir quitando cositas. O sea, este parcial tenía menos cosas que el parcial del pasado, del semestre pasado, y así. O tal vez, exacto. ¿Será mucho? No, yo entiendo. Lo que pasa es que, como yo les decía, para mí, para mí no hay ningún problema en darles el tiempo. El problema es que llega la otra gente que va al salón siguiente o que entra al salón de la siguiente clase y es más difícil. Entonces, en Zoom era fácil porque yo les dejaba hasta las 11 y ya, ¿sí? Pero aquí es un poco más difícil. Pero bueno, pero en términos generales todos creen que el nivel estuvo bien, o sea, acorde a lo que vimos, no hubo nada extraño, no hubo nada, mejor dicho, que no hubiésemos visto, ni nada parecido. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ustedes en medio de todo estuvieron de buenas. ¿Por qué estuvieron de buenas? Porque resulta que en las otras secciones el parcial tenía el norte girado. Entonces, norte hacia la derecha, uno que tenía el norte hacia abajo. Entonces, por ejemplo,
Mucho de lo que pasó, por ejemplo, en la sección de ayer, que tenía el norte hacia la derecha, es que la embarraban sacando el primer azimut, porque tenían que invertir las estes con las nortes. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué era lo crítico? ¿Qué era lo crítico? Primero, lo más crítico que yo les dije al principio del parcial es cojan y pongan todos esos ángulos que les estoy dando, dibújelos en el papel. ¿Sí? Porque ahí inmediatamente se iban a dar cuenta que hay 3 ángulos que no pertenecían a la poligonal, que son los últimos 3. Entonces me encontraba mucho con gente que me decía, es que me da 1200 y pico la sumatoria de los ángulos internos y tenía que dar 1080. Y yo le decía, pero ¿por qué le da 1200? Entonces uno... Pero los otros no estaban. Exacto, entonces uno... Yo lo que veía era que cogían todos los ángulos y los sumaban y pues claramente les decías que está sumando ángulos que no hacen parte de la poligonal. Entonces, eso era como el primer error con el que se encontraban, porque si ustedes se dan cuenta, esa poligonal es como una C, ¿no? ¿No se dieron cuenta que era una C? ¿Una C de clavijo? No. Una C del Cali, sí. Entonces, en esa C, ay Dios. En esa C, lo primero que uno veía o tenía que tener en cuenta era lo de los ángulos. Entonces, llegaban y listo, se daban cuenta algunas personas que eran cuáles son los ángulos de la poligonal, otras personas les pasó lo que les digo, y entonces empezaban a corregir. Otra cosa que me di cuenta que les pasó a varios es que cuando estaban haciendo la corrección de los ángulos, ¿cuánto les dio el error de los ángulos? 40, ¿cierto? 40 total. Hay gente que cogió y le ajustó 40 a cada uno de los ángulos. Entonces no hacía la parte de diferencias sucesivas. Y al no hacerle la parte de diferencias sucesivas, digamos, en términos prácticos, uno podría simplemente haber dicho son 40 segundos, son 8 ángulos, le ajustó 5 a cada uno y ni siquiera tenían que hacer diferencias sucesivas. ¿Sí? Estaba fácil porque ni siquiera tenían que redondear, no tenían nada que hacer, nada más que coger los 40, dividirlo en 8 y le ajustaban 5 a cada uno. Entonces, bueno, digamos que después de hacer eso, lo siguiente sería calcular los azimuts. Algunas personas se dieron cuenta que estaban haciendo lo de las diferencias sucesivas mal, cuando pasábamos a ayudarles un poquito, y después tocaba hacerlo del azimut, que era como el cuello de botella de todos. Aquí fue donde todo el mundo se quedó trabado un buen tiempo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, desde el enunciado, ¿qué coordenadas yo les daba? W y G, ¿listo? Entonces, G, inmediatamente uno piensa, listo, esta es la coordenada inicial de la poligonal. Acuérdense que las poligonales cerradas necesitan una azimut inicial y una coordenada inicial. Entonces, G es la coordenada inicial de la poligonal y por ende, W era un punto externo con el que yo podía sacar el azimut. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Mucha gente empezó a hallar WG. WG. ¿Listo? Sí, pero mucha gente empezó a hallar WG. Entonces, cuando hallaban WG, les daba una magnitud. Como 200 algo. Sí, daba casi cercano a 270. Les daba algo como casi cercano a 270. Entonces, digamos que calcular WG no estaba mal porque igual podían seguir desde ahí. Pero la más fácil era calcular GW y sumarle ese ángulo WGH. ¿Listo? Y ahí ya entraban. 70 y algo, creo. O 90 y algo. ¿Sí? 76. 76, sí, por ahí 76. Sí, 76. Que de hecho ese primer azimut tenía unos decimales, entonces lo que ustedes hacían era aproximarlo al de más abajo porque era menor a 0.5. ¿Listo? Entonces, una vez ustedes calculaban ese azimut WG, que me acuerdo quién fue por acá, no creo que no está.
que también lo que les pasaba era que ponían las diferencias de nortes en las estes y las estes en las nortes. Entonces eso les daba mal. Entonces, una vez ustedes calculaban ese azimut GW o WG, podían trasladar algún segmento de la poligonal. Si tenían WG, ¿qué podían hacer? Cogían WG, le sumaban 180 y le sumaban ese ángulo WGH. ¿Sí? Les iba a dar más de 360, pero ustedes cogían y les restaban 360 y les podía dar sin ningún problema. O si tenían GW, le sumaban ese ángulo y ya quedaban en el primer segmento de la poligonal. Ahora, de ahí para adelante, era simplemente más 180 menos el ángulo. Eso era todo, más 180 para todos, más 180 menos el ángulo, más 180 menos el ángulo. Una cosa también que pasó es que pensaban que ese ángulo en E y en F era el ángulo externo, por alguna razón. Entonces, todo mal, ¿sí? Yo no toqué nada. Bueno, entonces, ya después de más 180 menos el ángulo, ya tenían todos los azimuts y la forma de verificar era que de nuevo calcular ese azimut GH que les diera exactamente igual. Bueno, si no les daba exactamente igual, quería decirles o les estaban sugiriendo que tenían algo mal en el cálculo de los azimuts. ¿Bien? Ya con azimuts, ya con distancias, porque las distancias estaban acá, yo podía calcular proyecciones y hallar el error en las proyecciones. Ese error en las proyecciones, no me acuerdo del error de cierre lineal, pero la precisión relativa les debería haber dado alrededor de 1 en 20.000, una vaina así. Sí, no me acuerdo. No. Por ahí. Por ahí, sí, por esa magnitud. Entonces, cuando tenían eso, la respuesta ahí era sí puedo corregir, porque la precisión mínima que les habían puesto era 1 en 10.000. Entonces, si tenían 1 en 20.000, ya podían corregir. Ahora, la corrección, aquí tenía algo chévere porque eran los pesos, tocaba hacerlo con pesos. Entonces, era el número de mediciones sobre la longitud. Ese era el PI minúsculo. Después, 1 sobre el PI, y después la sumatoria, y después 1 sobre PI sobre la sumatoria de 1 sobre PI, y eso les daba el P mayúsculo. ¿Sí? Por menos el error. Entonces, menos el error por el PI. Y después sumamos a las proyecciones que habíamos calculado esa corrección. Bueno, y ya estuvo la poligonal, solo tocaba sacar las coordenadas. A partir de G, con esas proyecciones corregidas, llegaba otra vez a G, señor. Pero en el procedimiento no explícito y paso a paso de tiempo. ¿Pero puso algo? Pues sí, o algo general. ¿Cómo calificar todas estas proyecciones y sacar error? Por eso yo les decía que tratarán de poner algo, porque con algo yo más o menos ahí puedo sacar de dónde. Sí. ¿Todos ustedes? Sí. Sí, por ejemplo, yo no alcancé a sacar la coordenada de X, pero puse cómo lo haría. ¿También sirve? ¿Sí? Sí. Yo puse la También fórmula sirve. de la física. ¿También sirve? Sí. Ahí tiene el 40% del de esa parte. Yo dibujo en los ángulos del triángulo mágico, pero nada más. Ahí se le da alguito por reconocer. Pero bueno, listo, cerraba la poligonal, las coordenadas y ahora tenían que sacar esa coordenada X. Esa coordenada X con el triángulo mágico. Fácil. Escogían el triángulo mágico, lo alineaban y si no estoy mal, D era B, G era A y X era P. Más o menos. G era A. ¿Sí? Yo más o menos me acuerdo, es que no, como son diferentes todos, entonces ahí. Entonces, una vez tenían eso, reemplazaban, calculaban X en este norte y el área que les pedían era el área comprendida por A, B, C, D, X, G, H y A. O sea, toda. ¿Sí? Sí, toda. ¿Sí? Bien.
Y ya, ese era el parcial. Yo lo hice en 45 minutos. Pero mándaselo abajo. Claro, es que yo hago todo a mano. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? La Texas esa larguita negra. Sí. Sí. ¿Cómo? Esa tiene Excel, la misma calculadora tiene Excel. No, Sí, no. no, pero sí. ¿No me cree? Bueno, un día va a mi oficina y le muestro la hojita donde dice toda la poligonal. Entonces, así es que yo más o menos miro si les alcanza el tiempo o no. Si me demoro más de una hora, yo digo, no, esta gente no la va a lograr. Pero si me demoro menos de una hora, asumo que sí. ¿Listo? Pero no lo logran, pero bueno, no pasa nada. Listo. Preguntas. No, yo sé, hay gente que se pone, o sea, en verdad, hay que uno creérselas de que le va a ir bien, porque se pone uno muy nervioso. A mí me pasaba también cuando yo estudiaba, se pone uno muy nervioso y entonces no, se nubla, se nubla. Listo. Bien, preguntas, comentarios. Clarísimo, señor. ¿De cuánto es el bono por ¿Yo les había dicho algo? No. ¿Sí? No, no. Como una unidad y media en todo el parcial. ¿Sí? Sí, sí, no. No hay nada de 5 para el parcial. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Mejor dicho, no vengan el resto del semestre. ¿Señor? Entonces el bono por votar es de 0.25 en la parte de planimetría. ¿Listo? No, no, no. La planimetría. Planimetría. Los que son menores de edad, lo siento mucho. ¿Sí? Había gente, ayer me dijeron, ¿qué pasa si soy menor de edad? Y yo, ánimo a crecer. ¿Sí? El jurado no habría otro cero. No. No, pero les agradezco muchísimo por servirle al país. ¿Sí? Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, y lo otro, ¿saben por qué les pongo un formato de respuestas? Porque hay gente que es extremadamente desorganizada. Entonces entregan el cuadernillo, la hoja de examen a lo maldita sea, y entonces uno se está ahí como una hora mirando dónde está cada respuesta y es un poco más difícil. Pero bueno. También puede ser, pero es que, imagínense, calificando los talleres, igual no respetan el formato. O sea, si no respetan el formato. Se ponen a crear nuevas columnas, a poner la información por el lado. O sea, sí. Yo la embarré Sí. en la columna de proyecciones, la puse en la columna, en la otra y la normal y la de fracciones. Pero yo puse la embarré. Bueno. El otro parcial. Uf, el otro parcial debe ser casi mayo, ¿cierto? Mayo. Marzo. Sí, ya casi. Toca irse preparando desde hoy, ya van a ver. Bueno, entonces, ya después de esta pequeña sesión de feedback de nuestro parcial, lo que tendríamos que hacer es seguir con nuestro contenido temático. Y nuestro contenido temático hoy nos dice que debemos ya cambiar el chip y salir de topografía y empezar a adentrarnos en las nuevas tecnologías. Entonces, ya las poligonales, ya los circuitos de nivelación, los vamos a dejar atrás, vamos a pasar la página. En la vida es muy importante pasar página. ¿Sí? No.
Lo vamos a utilizar, sí, porque todos esos fundamentos de ángulos, todos esos fundamentos de coordenadas, todo eso indirectamente lo vamos a utilizar. Pero la parte de poligonales, hacer el cierre de la poligonal, la torta de chocolate, el brownie de chocolate, no lo vamos a volver a ver. Pero sí va a entrar en el final, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. El final es de 3, casi 4 horas. ¿Mm? Eso es lo que tiene una parte práctica también, pero otro día. Pero es otro día, sí. Y tiene la parte práctica que es que vayan al BOA a armar la estación y todo eso. Bueno, entonces desde hoy pueden ir al laboratorio a practicar cuando necesiten. Ahí está Camilo, o si no nos avisan y coordinamos con algún monitor para que les pueda entregar el equipo y puedan practicar. Bueno, señor. ¿Son 3, 4 horas incluido lo del laboratorio? No. En la última semana, en la sesión de laboratorio, hacemos la parte de mediciones y en la fecha que nos dé Banner, hacemos el final como tal. Vamos a hacer dos carpetas. ¿Cómo así? Vamos a medir y vamos a hacer una carterita. Ah, bueno, sí. Eso, sí. Generalmente, mejor dicho, les digo de una vez que es el parcial práctico. El práctico es, hay 3 partes. La primera es armar la estación. Eso se lo calificamos dependiendo de un tiempo, dependiendo de ciertos criterios. En la segunda parte es, listo, una vez armaron eso, van a medir un ángulo, un ángulo y una distancia. Entonces, miden un ángulo y una distancia. Solo uno. Con la estación. Y después pasan a otra parte, que es medir una diferencia de alturas con el nivel. Bueno. Que es como no sé cuántos metros de distancia. Sí, por ejemplo, generalmente les toca por la parte alta del BOA, ahí cerca de la estatua. Hay una mira cerca ahí de ustedes y la otra está como en el H o más allá. ¿Sí? Y la diferencia de altura entre esos dos. ¿Sí? Sí, pero es una diferencia de altura. O sea, es una diferencia de altura. ¿Mm? Vista atrás menos vista adelante. Ya estuvo. No, es solo la diferencia. Solo la diferencia. ¿Mm? Entonces, lo importante no les queremos es volver a evaluar que sepan hallar una cota bien, sino que sepan medir y que sepan hallar la diferencia de alturas. Bueno. Entonces, esta parte de nuevas tecnologías que empezamos hoy y que vamos a tener después de receso y demás, implica que nosotros empezamos a tomar todas esas cosas que ya vimos, pero decimos, oiga, esto hacer poligonales para toda la vida, esto es una mamera, ¿cierto? Tomar información de esta forma nos toma muchísimo tiempo y realmente hay equipos que lo hacen de manera un poco más eficiente. Entonces, la idea es que empecemos a explorar esas tecnologías y un poco también estas clases se vuelven algo de cultura general. ¿Por qué? Porque vamos a entender cómo funcionan los satélites, cómo funcionan los GPS, vamos a hablar sobre SpaceX, vamos a hablar sobre qué significan estas 2 cosas amarillas que están ahí adelante, ¿cierto? ¿Qué hacen? ¿Cómo operan? Que indirectamente esos equipos también se comunican con los drones, podrían eventualmente comunicarse con los drones y darles correcciones de posicionamiento. Y después vamos a hablar de los escaneos láser. Y bueno, vamos a tener como varias sesiones en donde vamos a ir hablando de las distintas tecnologías que nos permiten tomar información. Bueno, entonces al final de esta sesión, y yo esperaría que la próxima, nosotros vamos a hablar un poco de, bueno, ¿para qué nos sirven los GPS en la geomática, ¿sí? O en la topografía en general? Sabemos que los GPS cada día hacen parte de nuestra vida diaria en todo lo que hacemos. Si hoy ustedes se vinieron en Uber, hicieron uso de los GPS. Si pusieron el Waze para saber cuál es la ruta más corta, utilizan GPS. Si abrieron la aplicación de Mi App o lo que sea para saber a dónde venía el bus, cuando estaban ahí esperando, también utilizaban los GPS. Entonces, también si enviaron una ubicación por WhatsApp, utilizaban los GPS. Entonces, si se dan cuenta, esto lo venimos utilizando más y más y más en nuestra vida diaria, pero tiene específicamente cierta aplicación para la geomática.
y específicamente es en el tema de coordenadas. Entonces yo les hablaba un poquito cuando empezamos la parte de poligonales que nuestra obsesión de alguna manera van a ser las coordenadas y aquí vamos a seguir teniendo esa obsesión porque los GPS a nosotros nos van a generar coordenadas siempre. Y esas coordenadas las utilizamos para referenciar algo en el espacio, para referenciarnos a nosotros, para referenciar el cuaderno, para referenciar el computador, para referenciar lo que ustedes piensen. Cada cosa tiene una coordenada en el entorno. Entonces, vamos a ver cómo es esa aplicación, cómo operan. Vamos a también a conocer, bueno, ¿qué es lo que pasa detrás cuando yo abro mi celular y le digo, deme la ruta entre mi casa y la universidad? ¿Qué opera ahí detrás? ¿Sí? Esa posición que me está diciendo ese puntico azul que a veces me marca grandísimo, ¿por qué me lo marca grandísimo? ¿Por qué me lo marca chiquito? ¿Qué es lo que pasa ahí detrás? ¿Por qué utilizamos ciertos sistemas de satélites y por qué no utilizamos los otros sistemas de satélites? Ahora, aquí les voy a hacer un spoiler de una vez, y es que lo que nosotros llamamos los GPS está mal llamado así. O sea, nosotros llamamos GPS a algo que es mucho más grande que solo GPS. Entonces, lo que pasa es que tenemos interiorizado el tema de la palabra GPS, pero realmente no lo deberíamos llamar así. Entonces, también vamos a aprender por qué esa palabra GPS no debería ser GPS, sino debería ser otra palabra. Y encontrar también cómo esas fuentes de error dentro de los GPS afectan nuestras mediciones y afectan lo que hacemos diariamente. Entonces vamos a tener dentro de esta clase un componente netamente espacial, ¿sí? Vamos a hablar allá del espacio sideral y también vamos a hablar de ese componente de los elementos que utilizamos todos los días, el celular, el GPS de alta precisión, cómo lo utilizamos para geomática y cómo lo utilizamos para todas las cosas que vamos a ver de ahora en adelante, porque de ahora en adelante nosotros nos pasamos del lápiz y el papel a los computadores y entonces esta parte de nuevas tecnologías es como migrar de sacar la poligonal en una hoja a realmente utilizar esos datos que lo que queremos al final son las coordenadas y empezar a hacer análisis y empezar a utilizarlos para visualizar datos espaciales, que eso es lo que vamos a hacer después de semana de receso. ¿Listo? Entonces, mi pregunta para ustedes en este momento. ¿Cuándo creen que fue la última vez que se envió un satélite GPS al espacio? ¿Hace poco es cuándo? La última vez. Hace poco la última vez. El año pasado, por ahí en noviembre, octubre. Noviembre, dice. ¿Alguien más? Esa pregunta. Septiembre, dicen. ¿Alguien más? Ojo que no es lo mismo los satélites de Elon Musk de Starlink. Eso es otra cosa. No, no es lo mismo. Están en órbitas diferentes, de hecho. No. ¿Cómo? Sí, de hecho hace poquito pasó que no se desplegaron bien un poco de satélites que enviaron y se perdió toda esa vaina. Hace poco fue, no sé si fue este año o a finales del año pasado. Junio del año pasado. Sí, junio del año pasado. ¿Listo? Entonces vamos a ver una cosa. Entonces, este fue el último lanzamiento de un satélite GPS. Y ahora, pues ustedes saben que todos los lanzamientos o todas las cosas que vayan al espacio están como tercerizados y lo hace alguna compañía como SpaceX o otra, ya no lo hace la NASA como tal. En este caso, la última vez que enviaron el último satélite GPS fue el junio del año pasado y fue en ese cohete ahí en el Falcon, no sé qué, Falcon 9 creo que es, y el satélite iba allá en la punta. Bueno, entonces vamos a ver 3 momentos que son demasiado interesantes para que los analicemos. El primero es este. For launch, let's listen in the El primero terminal es count. And cuando launches Falcon 9 transports the U.S. Space Force's GPS-3 Space despega. Vehicle number 5 ¿Cierto? satellite into orbit. A mí esta parte aeroespacial me genera mucha emoción. T-minus 15 seconds.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. Go Falcon, go GPS. Vehicle is pitching downrange. Digamos que fuera el despegue es emocionante, pero no es lo más interesante y no es lo que quiero mostrarles. Lo que realmente quiero mostrarles son dos momentos específicos. T plus 36 seconds. SpaceX launch engineers report nominal conditions on Falcon 9. We begin the trip to space carrying the GPS-3 satellite, Merlin engine. On our drone ship, just read the Entonces, ¿qué pasa? instructions Esa parte de la nariz allá arriba off the se Atlantic coast. separa, We heard that del all aspect cohete stage one is now y transonic. la Stage parte two del is in cohete terminal guidance. vuelve a la Tierra Now, just 1 a second través after the start of the landing de burn, we'll actually satélites y have second engine posicionamiento cutoff global, aterriza en un on lugar the en second stage específico. on the right. So both coming Entonces, up in just eso a es few lo que quiero seconds ahí here. mostrarles que es como lo más interesante. Porque fíjense que ahí, esa llama que está teniendo ahí es como esa, ese es lo que llaman el Stage landing one entry burn, burn. la quemada para Landing aterrizar. burn. Y él And con Seeker one, coordenadas there's the first va a stage caer coming in. exactamente en esa plataforma. Fíjense que es una pequeña plataforma, ¿sí? Landing legs are deployed. Nominal parking orbit. What a beautiful, Sí, entonces hubo varios intentos, no en esta, pero sí han tenido muchos años en que han tratado de hacer eso y no han logrado aterrizar ahí. Phenomenal orbit. Ah, ¿no? You can hear the cheering in the background. Everyone's really excited. Exactamente, We exactamente. did again have a confirmation Y, of a nominal orbital la última insertion. parte, And of course, we saw that beautiful landing of our Falcon operation from our second stage here in just a few seconds. entonces es el momento en que realmente se separa el GPS o el satélite y ya se pone como en órbita. Payload separation Yes, sir. confirmed. Y ese es el satélite. You can see in that beautiful video and heard the confirmation that we did have a successful payload deployment there. And for those watching, you are witnessing a successful deployment of the GPS-3 Space Vehicle 5. And with that successful deployment, that now brings our webcast to a close. Listos. Entonces, como les digo, a mí esta parte como les digo, esta parte a mí me apasiona muchísimo porque es muy emocionante, yo no sé, me parece tremendamente emocionante. Entonces, fíjense un poco que no solo o sea, es como una tecnología que utilizamos para todo. Entonces, se utiliza para darnos posicionamiento a nosotros, pero también para actualizar la tecnología, porque ahí lo que están haciendo es reemplazando satélites viejos, porque los satélites fueron enviados hace muchos años. Entonces han tenido que ir como cambiándolos para mejorar la tecnología, para mejorar la precisión, etcétera, etcétera. Pero quiero un poco que nos devolvamos a cómo se hacían las cosas antes, ¿sí? Para entender realmente cómo es que funcionan los GPS. Señor. Depende del tipo de satélite. Por ejemplo, esos satélites de Starlink que están como en la red para proveer internet en todo el mundo, que es el internet satelital que llaman, eso es de SpaceX, ¿sí? Pero por ejemplo, este GPS sí ya es del gobierno. Y nos vamos a dar cuenta que hay varios sistemas que son gubernamentales. Entonces, cada uno tiene propiedad sobre eso. Es que, no sé si ustedes han escuchado que hay un tema en el espacio y es que hay mucha basura. Sí, hay mucha vaina por allá. Pues este man Musk mandó un carro una vez y así como por dárselas dijo, no, pues yo envío un Tesla allá y lo va a dejar, ¿sí? Entonces,
no hay nada que controle lo que hay allá afuera, y entonces lo que hacen generalmente los gobiernos y algunas empresas privadas es que tienen cosas allá específicas, satélites de internet, satélites de imágenes, satélites de posicionamiento global, y cada una pertenece o a gobiernos o a la empresa en específico. Entonces, les decía, generalmente nosotros nos vamos a dar cuenta que todo lo que hablemos de posicionamiento y general, y digamos que en su mayoría, el tema de coordenadas está enfocado a que vamos a tener coordenadas en latitud y longitud. No sé si habían escuchado ese término en algún momento. Entonces, latitud y longitud lo que hace realmente es darnos nuestro posicionamiento a partir de ángulos. Bueno, entonces aquí empezamos a traer esas cosas que vimos en las clases pasadas, ángulos. Entonces son ángulos con respecto a un centro y con respecto a cierta referencia que me permite a mí darme la coordenada que quiero. Hay varios sistemas de coordenadas y vamos a tener una clase específica para entender cuáles son esos diferentes sistemas de coordenadas. Pero lo que quiero que veamos hasta el momento o en este instante es que entendamos la latitud y la longitud. Entonces, la latitud es el ángulo que se forma, es un ángulo que se forma desde el ecuador hasta nuestro posicionamiento. ¿Listo? Entonces, si nosotros estamos aquí en Colombia, más o menos esa latitud es 4 grados, ¿sí? Más o menos. Quiere decir, desde el ecuador, un ángulo de 4 grados, y eso nos da nuestra coordenada en este momento. De hecho, yo tengo una aplicación aquí para los que quieran. Se llama Android TS, para los que los quieran bajar después. Entonces, en esa aplicación en este momento me dice que mi coordenada es 4 grados, 36,1532 minutos norte. ¿Listo? Entonces tenemos en este momento yo tengo un ángulo desde el ecuador de 4 grados con 36 minutos y algunos segundos. Desde la línea del ecuador. Y en longitud, que es la otra, es el ángulo desde el meridiano de Greenwich. Bueno, entonces generalmente van a tener que la latitud es norte o sur y la longitud es este-oeste. Bueno, entonces antiguamente, y antiguamente me refiero un poco a que pensemos en épocas de la conquista, cuando Piratas del Caribe y toda esa vaina, ¿sí? Ya. ¿Listo? Señor. Sí, o hay veces no le ponen el negativo, sino le ponen el sur. Y ya. Entonces, hace muchos años, de hecho, muchas de las cosas que vamos a ver aquí en adelante están determinadas por parámetros ingleses, porque los ingleses eran los reyes de la navegación en el mundo. Y entonces, en esa época, lo que ellos hacían para ubicarse en el mar o en el océano, cuando estaban navegando, es que utilizaban la posición del sol y de las estrellas. Entonces, ellos calculaban la latitud y la longitud de unas formas particulares. La latitud la podían medir midiendo el ángulo del sol a mediodía. ¿Listo? A mediodía ellos llegaban y decían, ¿cuál es el ángulo del sol? Entonces, ese ángulo del sol a mí me permitía saber en qué latitud estaba. Pero por la noche, ¿cómo hacían? Entonces, en la noche, lo que hacían era con las estrellas. Entonces, medían el ángulo de la estrella norte con respecto al horizonte y así sabían la latitud en la que estaban navegando. Por otro lado, la longitud era un poco más difícil, porque yo cómo iba a saber en este otro sentido dónde estaba. Entonces, lo que hacían era con un reloj, ¿sí? O con un cronómetro marino, que se llamaban, tenían siempre ahí la hora en el meridiano de Greenwich. Y entonces medían la diferencia entre horas de el reloj que tenían del meridiano de Greenwich y donde estaban en ese momento para saber en qué longitud estaban. ¿Listo? Al mediodía. Y eran esas mediciones al mediodía porque es el punto más alto del sol. Entonces, cuando era el punto más alto del sol, era el mejor momento para medir el ángulo del sol y la diferencia de horas. Entonces, si por ejemplo yo sabía que aquí, en este momento, digamos que fuese mediodía,
miraba mi reloj y mi reloj me decía que en el meridiano de Greenwich era tal hora. Entonces, a partir de esa diferencia horaria, yo podía determinar en qué parte o en qué longitud estaba. ¿Listo? Eso era lo que hacían antiguamente. ¿Por qué los aburro con esta historia? Porque parte de lo que vamos a ver es que los GPS todavía utilizan eso. ¿Sí? Utilizan horas para decirnos nuestra posición. Entonces, ya vamos a ir más en detalle en eso. Pero quiero que sepan que muchas de las cosas que nosotros utilizamos en este momento están basadas en eso. No en el ángulo del sol, ya esa parte del sol pues ya pasó, pero sí el tema de medir las diferencias de horas. Ahora, ustedes se preguntarán hasta este momento, dirán en este momento, no, muy chévere la historia y toda la vaina, pero a mí, ¿para qué me sirve esto en geomática? Y realmente es que en geomática tenemos una aplicación que es muy importante, que es la recolección de datos o la recolección de coordenadas a partir de los GPS de alta precisión, que son estos que ustedes ven aquí. Siempre van a venir de a dos. Nunca pueden ser uno nomás. O bueno, sí puede ser uno, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque resulta, lo voy a poner a usted aquí, a que me ayude. Téngalo ahí, no lo mueva. Como con la mira, derecho. ¿Sí? Entonces, lo que hace esto es que yo me voy, perdón. Yo me voy, él va a ser mi base. Tiene que haber siempre una base y un GPS flotante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi GPS flotante, que es el que se va moviendo, él va tomando la información de los satélites. Bueno, entonces él va tomando la información de los satélites y él va tomando una coordenada, así como lo haría su celular en este momento. Si ustedes abren el Google Maps, él les dice una ubicación. Él hace lo mismo en este momento. Pero la diferencia, y por lo que son estos equipos tan caros, es que permiten darnos precisiones milimétricas. Es decir, si yo le digo cuál es esta coordenada, él me va a decir al milímetro cuál es esa coordenada de este punto. Porque tiene la capacidad de comunicarse allá con ese que está allá y de generar correcciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa base siempre tiene que estar estática, no se puede mover. Está monitoreando una coordenada en específico. Y entonces el que se está moviendo va a ir a recolectar coordenadas. Y entonces cada vez que yo lo paro aquí y le digo voy a tomar un punto, él lo que está diciendo es, bueno, ¿cuál es la coordenada que me están diciendo los satélites? Y dice, bueno, esta es la coordenada que me están diciendo los satélites. Y le dice a la base, oiga, mi coordenada es esta. Y la base hace un cálculo matemático, una vaina que se llama trilateración, y bueno, no va a entrar en ese detalle, pero lo que está diciendo es, corríjame mi ubicación, ¿sí? Porque yo me estoy recibiendo de los satélites que esta es mi coordenada, y entonces, con base en la distancia que hay de aquí a allá, él llega y le dice, ¿sabe qué? La base le dice, ¿sabe qué? Yo creo que esa no es su coordenada, porque basado en la distancia que tenemos y otras características, yo creo, o le estoy seguro, que su coordenada es tanto. Entonces, hay un proceso de retroalimentación a través de señales de radio. Yo cojo la coordenada de los satélites, se la envío, él me la corrige, la devuelvo y la capturo. ¿Listo? Y esto pasa en 5 segundos. ¿Listo? Cada punto que yo vaya cogiendo me va a demorar 5 segundos. 5 segundos. 5 segundos. ¿Sí? 5 segundos. Y fíjense que puedo tomar coordenadas específicas en menos de 5 segundos. Podría haber determinado los puntos de las poligonales que ustedes hacen en el bobo. Lo que hacemos es levantarlas con esto para no tener que hacer toda la poligonal. Entonces solo recolecto, porque al final, ¿qué nos importa? Las coordenadas. Entonces, coordenada aquí, coordenada allá, coordenada allá, coordenada allá, y eso es todo lo que hacemos. Entonces, fíjense que es una recolección de datos un poco más rápida, no un poco más rápida, mucho más rápida, ¿sí? Pero tenemos ciertas limitaciones. ¿Qué creen que es una de esas limitaciones? La señal. Exacto, que en este punto aquí, todas las mediciones que tomemos con GPS son inválidas. ¿Sí? Sí. Porque no se puede comunicar con los satélites tan fácilmente.
usted apenas lo arma y utiliza esa colectora que ven ahí encima de la mesa, que es como un celular, él le va informando a usted si hay buena precisión o no hay buena precisión. Entonces le dice, si usted toma este punto en este momento, tiene una precisión de 5 metros, 10 metros. O si toma en este momento, tiene una precisión de 1 milímetro. ¿Mm? El tema de la precisión es algo importantísimo porque resulta que los GPS a ustedes les dan precisiones milimétricas en XY, ¿sí? O en latitud, longitud, norte, este, pero en alturas les van a dar mínimo, o lo más preciso que les va a dar es centimétrico. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que para medir diferencias de alturas, los GPS no son tan buenos. Bueno, entonces, esto lo utilizamos mucho para poligonales, para establecer puntos de control en obra, para, digamos, en términos de topografía, establecer las coordenadas de ciertos puntos, pero creo que lo más útil es para recolectar datos geográficos. Eso es el fin último y eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Es a partir de esos puntos que uno va tomando, uno los lleva al computador y hace un análisis espacial alrededor de eso. Puede ser, por ejemplo, me acuerdo que una vez hice un ejercicio acá de ir a tomar coordenadas de Frailejones. ¿Sí? Exacto, allá fui al Páramo Chingazo y visité todos los Ernesto Pérez y les iba tomando coordenadas. Entonces ya con esas coordenadas de los Ernesto Pérez, uno puede, de alguna manera, hacer un análisis de la zona. Entonces hace un conteo de especies, puede hacer como análisis de cuál es la zona más poblada con frailejones o qué tan cerca está de ciertos lugares. Todo eso uno lo puede analizar en lo que vamos a hacer en la tercera parte del curso. Pero lo importante es que esto nos permite recolectar muchísima información y de una manera muy precisa. Y también, ahora en los últimos años, hemos tenido que cuando tenemos esas bases armadas, por ejemplo, la base que estaba allá, esa base se puede comunicar con los drones. Entonces le va diciendo, le va dando correcciones a los drones, diciéndoles, oiga, su coordenada es tal, su coordenada es tal, su coordenada es tal, su coordenada es tal. Y a partir de darle esa coordenada, no es que vaya a ser más eficiente el vuelo, porque el vuelo no se ve afectado por ese tema de las coordenadas como tal, pero sí se ven afectados todos los datos que van tomando, que son las imágenes. ¿Listo? Entonces las imágenes que después utilizamos para hacer otros análisis son las que tienen esa altísima precisión por la corrección de las coordenadas que le están dando los GPS de alta precisión. Bueno, ¿preguntas hasta el momento? ¿No? ¿No? Listo. Ahora, en topografía o en geomática tenemos diferentes tipos de GPS. Está este GPS de alta precisión y está un GPS de mano. Y yo no sé si ustedes lo han visto alguna vez, que es algo como lo que está aquí. ¿Cómo? Ah, sí, exacto. Pero aquí me acuerdo hace muchos años, por ahí unos 15 años, que fue cuando empezaron a llegar ese tipo de GPS, que la gente que tenía fincas compraba esos GPS masivamente porque me voy a ir a medir mi finca. ¿Sí? Entonces cogían el GPS y me voy a ir a medir mi finca y entonces se iban y le daban toda la vuelta a la finca y a partir de coordenadas les medía la finca. Estos ya hoy en día casi no se utilizan. ¿Por qué? Porque los celulares dan la misma precisión, básicamente. Entonces, ya casi que uno podría irse solo con el celular y hacer el recorrido y puede medir, tomar las coordenadas, puede medir la finca sin ningún problema. Bueno, señor. ¿El GPS en mi celular está en realidad es mi celular o es una señal que llega más a... Es su celular. ¿Sí? Es como 3 calles más a la derecha. ¿Y qué celular es? ¿8? Ah.
No, pero ya le explico por qué pasa eso. También, pero hay una razón detrás de eso y es que cada vez que salen los celulares están en la capacidad de leer otro tipo de satélites. Entonces, antes solo leían los GPS, después ya incluyeron otros sistemas y cada vez van incluyendo más sistemas. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que sepan en este momento es que si ustedes hacen una medición con ese GPS de mano o el GPS de su celular, van a tener una precisión más o menos de 15 metros. 15 metros. O sea, mi coordenada puede estar desfasada en 15 metros. ¿Sí? A la redonda. Entonces, por eso es que cuando ustedes abren Google Maps, les aparece un círculo gigante, porque les dice, en este momento mi exactitud es muy baja, que en ese momento puede ser hasta de 30 metros. ¿Listo? Y después ya cuando se va achicando ese círculo, les quiere decir que la precisión ya está más o menos alrededor de los 15, 10 metros. Con estos nuevos satélites que están enviando, una vez termine como todo ese reemplazo, dicen, no sabemos si es así, que la precisión que van a alcanzar los receptores, que son los celulares y todo este tipo de equipos, va a ser de 5 metros, pero no más que eso. No menos que eso, perdón. La precisión depende del satélite y del celular, de los dos. Que vamos a ver que hay diferentes componentes. Entonces, hay diferentes equipos, pero hay diferentes usos. El uso de lo que ya hablábamos, al hombre aquí le marca el Waze 3 calles a la derecha, ¿sí? Pero es un uso, el Waze. El Uber es un uso. Bueno. ¿Cómo? Me pasa lo mismo, que siempre me marca 3 calles más allá. Sí. Entonces, cuando el Uber está llegando, me toca caminar 3 calles. Otras aplicaciones, por ejemplo, es el Google Maps cuando queremos encontrar alguna dirección. Pero en general, fíjense que ya la aplicación es muy digital y el tema de posicionamiento lo vamos a utilizar es para análisis espacial como tal. Pero también hay usos como a partir de esas coordenadas que yo voy recolectando con esto, voy a ir haciendo modelos de terreno, por ejemplo, porque tengo coordenadas latitud, longitud, altura o norte, este, altura. Y al tener todas esas coordenadas, yo puedo generar un modelo del terreno que estoy levantando, si tengo suficientes puntos. Entonces puedo hacer cosas como estas, ¿no? Puede ser cosas como por lo que les contaba de los frailejones. Otra vez, me acuerdo que hicimos un levantamiento de ir a establecer las coordenadas de pozos, de unos pozos que habían utilizado antes donde eran estaciones de servicio. Y entonces querían como hacer un análisis de suelos y necesitaba las coordenadas y mapas de esos lugares. Entonces recolectábamos las coordenadas y hacíamos los mapas a partir de ellos. Ahora, es muy importante, y aquí es cuando les decía que mucho de lo que nosotros conocemos como GPS no es GPS. Realmente el término que deberíamos estar utilizando son los GNSS, que son los sistemas globales de navegación satelital o los Global Navigation Satellite Systems, ¿sí? Porque es que resulta que GPS es solo un sistema. Hay muchos sistemas. Esto ya los vamos a ver. Hay muchos sistemas, pero como nosotros somos bien americanizados, entonces tendemos a llamar GPS a todo lo que son satélites de posicionamiento global. Bueno, entonces de ahora en adelante ya no deberíamos llamar GPS, sino los GNSS. Y los GNSS, cada uno de ellos, el GNSS como tal es el conglomerado de los distintos sistemas, pero cada sistema tiene 3 componentes. El primer componente es el componente espacial, y ese componente espacial es de la atmósfera para arriba, ¿sí? Allá el espacio sideral. Ese es el primer componente. El segundo componente es del terreno. Hay ciertas cosas que hay en terreno que hacen parte de cada uno de los sistemas y que le va brindando correcciones a los satélites que están por allá afuera. Y el tercer componente es de los usuarios. Entonces, el primer componente que es el espacial. Entonces, vamos a hablar un poquito más en detalle de el sistema GPS, que en realidad GPS es el apellido,
porque el nombre de ese sistema es el Navstar GPS, perdón, el Navstar GPS. Y ese Navstar GPS tiene pues un sistema que está compuesto por 33 satélites. 33 satélites que están todo el tiempo dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿sí? A una distancia más o menos de 20.200 kilómetros. Y ese sistema Navstar GPS realmente partió o se originó a partir de un sistema que se llamaba el sistema Transit. Ese sistema Transit era un sistema militar. Bueno, sistema militar, ustedes saben que muchos de los desarrollos de la Tierra hace parte de los desarrollos militares primero y después sí de la gente en general. Entonces, parte de ese sistema Transit, que lo que querían era darle a las navieras o a las naves, a los barcos, posicionamiento. Entonces, el posicionamiento, lo que lograban hacer cuando recién se inauguró, cuando recién surgió este sistema Transit, que era en 1960, es que les daba una presión de 25 metros en la posición, pero podían obtener una lectura cada 6 horas. ¿Sí? Cada 6 horas. ¿Sí? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿O por qué creen que pasaba eso? Porque se demoraba el satélite en dar la vuelta. La señal no, pero el satélite sí. No habían muchos satélites. Entonces, mientras tomaban una posición y después mientras había otro disponible, pasaban 6 horas. Porque lo que pasa es que el sistema que hay actualmente, que son 33 satélites, de esos 33 solo hay 31 operando. Bueno, hay 2 de backup. Porque si se daña uno, se estrella uno, lo que sea que pasa, no es como, por favor, mándame uno mañana. ¿Sí? Eso ya se dieron cuenta que no es tan así. Entonces, inicialmente, el proyecto GPS fue planeado para tener 24 satélites y demás, pero después se amplió a 33 que hacen órbitas de 12 horas, es decir, recorren la Tierra 2 veces en el día. ¿Bien? Entonces, como recorren la Tierra 2 veces en el día, esas lecturas de cada 6 horas era porque no habían tantos satélites. Entonces se demoraban en darle la vuelta, darle la vuelta, darle la vuelta. Y lo que pasa es que tener esa densidad de satélites, es decir, 31 satélites solo en GPS, nos permite que siempre, siempre, siempre vamos a tener por lo menos 4 o 5 satélites en cualquier parte del mundo para darnos posicionamiento. Bueno, aquí fíjense que dice 4 a 8 satélites por encima de 15 grados de la línea del horizontal. Eso tiene un aspecto en específico y es que cuando nosotros estamos tratando de obtener un posicionamiento, solo lo podemos hacer con GPS que están 15 grados por encima de la horizontal, de la línea del horizonte. ¿Por qué? Porque ya como él hace para darnos un posicionamiento y para obtener una coordenada en específico, tener satélites por debajo de ese mínimo ya no nos sirve la información que nos está dando. Bueno, ya es descartable esa información. Y lo bueno de esto es que si salimos de la rumba a las 4 de la mañana y necesitamos un Uber, lo podemos obtener sin ningún problema. Esto no es como que se cierra en algún momento, no, siempre. En cualquier momento tenemos posicionamiento en cualquier parte del mundo. Pero ahora, ¿qué pasa? Y aquí un poco, para los que les gusta conspirar y un poco entendiendo lo que está pasando en ese momento en el mundo, es que imagínense si hubiese solo un sistema en el mundo y fuera un sistema americano. Entonces, de eso se dieron cuenta los rusos en su momento y dijeron, ¿cómo así? ¿Cómo así que los americanos tienen su sistema de posicionamiento global? Ahora yo quiero mi sistema de posicionamiento global. Entonces crearon el sistema GLONASS. Claro, si usted lo mira en este momento, que está pasando, por ejemplo, lo de Ucrania y que estamos como en esa amenaza de tercera guerra mundial, uno diría, pues mejor que cada uno tenga su vaina y no después por allá se estén bajándose los satélites o sí. Y entonces, aquí hay mucho tema geopolítico, es una vaina impresionante, porque además fíjense las fechas de las que estamos hablando, 93, 78, eso era plena Guerra Fría. Eso era carrera espacial, plena Guerra Fría. Entonces, eso empezó a generar que se fueran dando los avances. Entonces, listo,
el Navstar GPS por un lado de los americanos, pero entonces salían el GLONASS de los rusos. Pero si los americanos tienen sistemas de satélites y los rusos tienen sistemas de satélites, por supuesto que los europeos también tienen que tener un sistema de satélites. Entonces nació el sistema Galileo. ¿No? Y entonces, si los americanos tienen, los rusos tienen, los europeos tienen, pues es obvio que los chinos también tengan, ¿sí? Entonces los chinos también tienen su sistema de satélites, señor. No hay regulación. Fuera del espacio no hay regulación. ¿Sí? Ah, ¿entre ellos? Sí, hay diferentes órbitas. ¿Sí? Entonces, hay diferentes órbitas, por ejemplo, por eso los de Starlink están un poquito más abajo y dependiendo de lo que quieren hacer, ponen los satélites en las diferentes órbitas. Sí, digamos, países como de Sudamérica, ¿de cuál sistema de resurrección? De todos. Porque lo que está pasando en este momento es que nosotros podemos tomar de cualquiera y le voy a mostrar lo siguiente. Si yo en este momento vuelvo y cojo mi coordenada y le pido mi posicionamiento, démosle un segundo a ver, porque como estamos aquí tan cerrados, pues no sé si vaya a mostrarnos. Pero en teoría, él debería mostrarme cuántos satélites está cogiendo de cada uno. Entonces, por ejemplo, pero acá no nos va a funcionar. Mire, si ve ahí que abajo hay como unas banderitas. Sí, Rusia, Estados Unidos, China y Japón. Exactamente. Entonces, ese Japón, haga de cuenta que es el Galileo. ¿Eso? Porque no está así. En este momento, solo cogí señal de un GLONASS. Vea. ¿Sí? Ahí salió otro, un americano. Y así. Y eso es lo que pasa por estar tan encerrados, de que no vamos a poder coger tantos satélites. En este momento, dos americanos y uno ruso. Android TS. Sí, solo es para Android. No sé por qué no tengo iPhone. Entonces, por eso es que su iPhone 8 le da el Waze 3 calles más allá, porque a medida que fueron pasando las versiones, pues ya podía leer GLONASS, ya podía leer Galileo, ya podía leer Beidou, ¿sí? En este momento yo creería que puede leer cualquiera. Pero hace unos años los celulares solo venían para GPS y GLONASS y ya estuvo. Y no se podía leer más, no podían obtener posicionamiento de ningún otro. Y también hay otro que es el indio, que es el IRNSS. ¿Listo? Entonces, esto yo le pondría aquí como una estrellita a esta diapositiva para que después cuando estén estudiando para el segundo parcial lo hagan, porque pregunta típica del segundo parcial es relacione el sistema con el país. También es con las presentaciones. Sí, también. Todo, ustedes pueden sacar lo que quieran, no hay lío. ¿Sí? Señor. ¿Cómo? Europeo. La misma, se llama igual, sí. En algunos lados lo llaman Beidou, en otros lados lo llaman Compass, pero hace referencia al mismo sistema. ¿Listo? Lo otro es el componente del terreno. Bueno, estamos hablando del componente espacial. Hay varios sistemas allá dando vueltas. En el terreno vamos a tener unas estaciones terrestres que están distribuidas estratégicamente para darle correcciones a esos satélites. ¿Listo? Para dar correcciones o para hacer un monitoreo de todos los satélites. Eso es lo que busca esas estaciones terrestres. Y por otro lado está el componente del usuario, que ya es nuestros receptores, los cuales utilizamos para recolectar la información. Bueno, ahora sí, ¿ustedes saben cómo encuentra la posición su celular? ¿No? Por ahí también.
Entonces lo que pasa es que basados en por allá unos métodos de triangulación y trilateración, nos van a dar el posicionamiento basados en el tiempo de viaje, y por eso les decía en esas primeras diapositivas, ojo que muchas de las cosas que utilizamos en este momento vienen de esa época. ¿Por qué? Lo que está haciendo realmente el satélite cada milisegundo es enviar la hora. La hora. Y los satélites tienen los relojes más precisos del mundo. ¿Qué cuáles son? Los atómicos. Entonces, cada satélite trae un reloj atómico y va enviando cada milisegundo la hora, la hora, la hora, la hora. ¿Qué pasa con el receptor? Nuestro celular. Recoge esa señal y entonces, esa señal me manda una hora. ¿Cuál es la hora de mi celular? Comparando esas 2 horas, yo ya sé a cuánta distancia está el satélite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense. Yo envié una señal, el GPS, el satélite me envió la señal a las 8:03:02:12, yo la recibí a las 8:03:02:19, y entonces yo calculo, basado en esa diferencia, la distancia a la que está ese satélite. Bueno, que eso más o menos se ve, voy a pasar esto, eso se ve más o menos así. ¿Listo? Entonces yo recibo la señal de un satélite y él me dice la distancia a la que está. Entonces ya con la distancia de un satélite yo ya puedo obtener más o menos una posición. Pero ¿qué pasa? Él hace una circunferencia. Entonces esa posición puede ser tanto en la Tierra como en el espacio. Entonces yo necesito un segundo GPS, un segundo satélite. Entonces lo mismo, recibo la hora, calculo la distancia y en el momento de intersectar esas dos circunferencias que se forman, yo ya sé que hay un punto en la Tierra y hay un punto afuera. Y entonces, como hay un punto en la Tierra y un punto afuera, voy a necesitar de otro satélite para dar exactamente la posición de la Tierra. ¿Listo? Sí. Esas ondas se ven más o menos como las... Entonces, es que ahí está el tema. Entonces, ahí ya le voy a mostrar más adelante qué es lo que pasa con esas ondas. Esas ondas, para no entrar en muchos detalles, traen 2 bandas. Y esas ondas, en esas 2 bandas, tienen información, que es la hora, en términos prácticos. Entonces, al final, lo que yo voy a hacer o lo que voy a decir es que mínimo, yo voy a necesitar no 3 satélites, sino 4 satélites para ubicarme. Bueno, ese es el número mínimo de satélites que yo necesito para ubicarme. ¿Por qué? Ya supimos, o ya vimos aquí, que con 3 podemos obtener el punto en la Tierra. Pero el cuarto lo que hace es confirmarnos por si hay algún desfase en el reloj. ¿Listo? Entonces, ese cuarto nos da la confirmación en términos de la hora. Entonces, ahora, como ya tienen el tiempo, lo que pasa es que tenemos nuestro posicionamiento. Señor. ¿No? Bueno. Entonces, hay, como siempre en todos los equipos, unos errores. Y esos errores están asociados a distintas cosas. Dime. ¿Qué es trilateración? Trilateración es el método por el cual encuentra el posicionamiento. Acá, que es basado en tiempo. ¿Listo? Como lo que estamos haciendo es comparar tiempo y a partir de ese tiempo obtenemos distancia, ese es el método que se utiliza. ¿Listo? Con respecto al satélite. Entonces, pero los satélites todos están a distinta distancia. ¿Sí? Por la posición en la órbita en la que están. ¿Sí? Entonces se intersectan las 3. Bueno, y los 4, en realidad. Bien, entonces, esos GPS, pues como todo equipo, tienen unas fuentes de error. Y esas fuentes de error pueden ser debido a distintas cosas. Lo primero es que ahí pueden haber errores por retrasos en la ionosfera y en la troposfera. Los errores en los relojes del satélite, que son muy poco comunes, pero puede pasar. ¿Listo? Errores en la órbita. En la órbita. La disponibilidad selectiva. Esto es un poco para la gente que le gusta conspirar. ¿Sí? Los conspiranoicos. La geometría de la posición de los satélites, las trayectorias múltiples, que es parte de lo que le quería decir. Como la onda va rebotando, entonces rebotan muchas cosas. Entonces, por eso
es que esa onda rebota en muchas partes y entonces ahí vamos a tener ese error asociado. ¿Mm? Ajá. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Posiblemente si esas ondas cambian de velocidad. Exactamente. Exactamente. Pero como no tenemos una sola fuente, tenemos múltiples fuentes. ¿Mm? Exactamente. ¿Mm? Eran muy grandes esos errores. ¿Mm? De corregir, no tenía manera de obtener lecturas de otros. En este momento, si ustedes se paran afuera y abren la aplicación que yo tengo, van a coger por lo menos 14 satélites, por lo menos. ¿Mm? Señor. No, él utiliza como una hora estándar, ¿sí? Entonces usted puede tener la hora en China, pero siempre es con la hora del meridiano de Greenwich, el GMT, Greenwich Meridian Time, ¿sí? Todos. Waze lo que coge es su posicionamiento. Él no posiciona. ¿Sí? El celular es el que le posiciona a usted, le da la ubicación, ¿cierto? Que utiliza para todas las cosas, para Instagram, para todo. De hecho, Instagram también utiliza nuestra ubicación, si no lo creen. Todas las aplicaciones en ese momento utilizan nuestra ubicación. Entonces, el celular posiciona y lo que hace la aplicación es llamar ese posicionamiento. ¿Listo? Depende del celular, por eso era lo que les decía. Hace algunos años los celulares solo utilizaban GPS y GLONASS. Ahora ya leen Galileo y leen el Compass. ¿Mm? Sí, exactamente. Ahí es la posición, exactamente. No verticalmente, sino puede ser en distintas direcciones, pero es este mismo punto. En la Tierra. Bueno, más aquí sí. Exacto. ¿Listo? Exactamente. Bueno. En XY, véalo desde arriba. ¿Sí? En Z no tanto, en altura no tanto. Sí. Lo que pasa es que no es directamente como usted lo marca así derechito, ¿no? Sino puede ser en distintas direcciones. ¿Sí? Listo. Rápidamente para terminar. Entonces, cuando hay temas en la ionosfera y en la troposfera, entonces, y dependiendo de la elevación del satélite, las coordenadas o bueno, la información que nos dan los satélites pueden variar. Pero entonces, como les he dicho, como ya han mencionado de lo que han hablado ustedes, es que lo bueno es que tenemos diferente información de diferentes satélites, de 14, de 13. Entonces, a partir de eso, generamos el posicionamiento. Error en los relojes del satélite o del receptor puede pasar, no es muy común, pero puede pasar y eso nos da un mal posicionamiento. Error en la órbita del satélite. Se puede desfasar, pueden pasar muchas cosas, la basura le pega y nos desvía el satélite. Y esto, que era lo que les decía, la disponibilidad selectiva, que pasó hace muchos años, y era que como GPS o Navstar GPS era el único sistema disponible, lo que hacían intencionalmente para defenderse era apagar unos satélites intencionalmente por un tiempo. ¿Sí? Entonces ya no habían 31, ya no habían 24, sino habían 5. Y entonces ¿eso qué hace? Dispara inmediatamente la precisión con la que estamos tomando la información. El cuento era que los americanos decían que era la única forma de defenderse porque como los rusos utilizaban su sistema, entonces ellos podían enviarles un misil dirigido con coordenadas y les iba a pegar sin forma de defenderse. Entonces lo que ellos hacían era de alguna manera
quitando satélites del servicio, aumentándoles la precisión. Supuestamente eso en el 2000 dejó de funcionar, pero... ¿Cómo? Sí, o sea, ya no era la dispersión de 10 metros, sino era de 100, por ejemplo. Entonces, si usted enviaba algo a una coordenada en específico, probablemente caía 100 metros más allá. ¿Listo? La geometría en la posición de los satélites, eso es muy importante y es parte de lo que me mencionaban allá. Nosotros tener todos los GPS de los que estamos obteniendo la posición encima de nosotros no es tan bueno. Siempre buscamos que haya una distribución, que tengan diferentes distancias para poder así obtener un posicionamiento correcto. Entonces lo que uno dice es que la dilución de la precisión, entonces lo que uno quiere es que estén como más espaciados y no tan juntos ambos para generar ese posicionamiento. Las trayectorias múltiples, que es cuando rebotan en los diferentes elementos, montañas, edificios, todas las señales, como son ondas, van rebotando en los distintos elementos y entonces eso genera que se retrasen las señales y cuando hay baja disponibilidad de satélites, pues que tengamos error en nuestro posicionamiento. Y yo creo que dejemos hasta ahí. ¿Listo? Entonces, mucha suerte en su semana de receso. Por favor, descansen. ¿Sí? Estudien un poquito, pero también aprovechen para descansar. Y pues nada, nos vemos después de semana de receso. Muchas gracias. Bueno.